Miren nomás qué bonito escenario acá, por este rumbo. Las montañas se están poniendo verdes. Amigos, les tengo un personaje que sé que será de su agrado. Me encuentro en Ajijic. Acompáñenme. Me encuentro en el corazón de Ajijic. Amigo Ángel Medeles, qué bonito es estar aquí en tu pueblo. Muchas gracias, qué amable. Eres un excelente cronista y eso me orgullece ser amigo tuyo. Muchas gracias. Fíjate que es muy grato hablar con gente de tu talla y quiero agradecer que nos des este tiempo. Vengo por una razón muy sencilla. Primero agradecerte por la cápsula anterior del señor Frank Sinatra, por esa experiencia que viviste con este gran artista de Hollywood, pero hoy te quiero preguntar otras cosas que son de gran interés, mejor dicho, para todos, porque hablar de Ajijic es obligado a hablar de la familia Medeles, una familia muy pequeña al parecer. ¿Cuántos hermanos fueron? Mira, fuimos 11, 6 hombres y 5 mujeres. Híjole, por poco era la docena. Sí, faltó poquito, nomás poquito tiempo. Fíjate, Ángel, que me gustaría, aprovecho si nos pudieras facilitar algunas fotografías de cuando eran niños para enriquecer este video. Deben de tener muchas fotos. Deberíamos, blanco y negro. Exactamente, deberíamos tener muchas, pero resulta que no tenemos ninguna de la infancia. ¿Cómo? Mira, en aquel entonces éramos 11 chiquillos, la mamá, no nos atrevíamos a pedirle el costo de una fotografía de la escuela, que llegaban, te tomaban fotos, y yo siempre decía yo no, porque no la iban a cobrar. Entonces no tengo fotos. Muchas bocas que alimentar. Muchas bocas que alimentar, y éramos 11 y los 11 crecimos con las mismas restricciones. ¿Y las pocas fotos que llegan a tener, cómo fueron? Pues mira, cuando íbamos a tocar con los gringos, nos regalaban las fotos que ellos, ¿te acuerdas de aquellas cámaras que tenían un flash de una sola vez? Esas son las fotos que sin duda por ahí tenemos. O a lo mejor ya le sacaron copias a algunas, porque hay algunas muy interesantes. ¿Quién iba a pensar? Y yo envidiándolos porque pues son la familia que vive frente a la plaza y no cualquiera vive frente a la plaza. Sí, que es una familia fundadora de este pueblo, y los fundadores regularmente, sus casas están en las primeras las primeras casas de la plaza, alrededor de la plaza. Una gran familia de tradición, pero quiero que nos platiques cómo fue su infancia. Híjole, mira, fue una infancia, yo creo que común, pues en aquel entonces los papás fueron demasiado estrictos, la mamá, por ejemplo, la de nosotros fue, además de estricta, muy organizada, no dejaba escapar ni un peso, ni un centavo en aquel entonces. Entonces, pues, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, había un bolo y mi mamá ya no teníamos ni que pedirle permiso. Un bolo de los de la los Navidad. bautismos, de bautismo, ¿verdad? Había un bautismo y nosotros le llamamos bolo. Entonces, vamos corriendo al bolo porque iba a haber unos centavitos y todo el mundo llegaba con el puñito de los centavos. No, mi mamá bien contenta, entonces a eso sí había permiso para salir. Ok. Yo pensé que un bolo de los de dulces, de los que dan en las posadas. Ahí te va otra historia. Pues cuando estábamos en el tiempo de Navidad, nosotros íbamos, agarrábamos el bolo que nos obligatorio a cada niño le daba el padre Barba, fue el organizador de estas posadas que antes no se hacían. Entonces, pues nos ganábamos un bolo ahí, pero si tú participabas en otras actividades que el mismo cura te daba, otro bolo, ahí está. Entonces regularmente llegamos todos con 1 o 2 bolos y luego las piñatas, a juntar en la piñata lo que se pudiera.
con tierra y con piedras, ¿verdad? Llegábamos con nuestros paquetes de dulces, galletas y pedazos de caña, cacahuates y todo eso. Entonces mi mamá llegaba, nos recogía todo y ponía en frascos cada cosa, las galletas o los dulces que estuvieran envueltos en un lugar, y así repartía todos de a tal grado que cada noche o después de cenar, ahí está su dulce o su cacahuate o su galleta. El trabajo de una gran matriarca. Una verdadera matriarca, A exactamente. propósito, tu mamá, una mujer muy longeva, ¿a qué edad se fue de aquí? Fíjate que no quiso llegar a los 100 años, le faltaron 15 días. No es cierto. Nos juntamos para organizarnos porque ya nomás faltaban 2 semanas. Híjole. Y nos juntamos toda la bola y estamos ahí y entonces la mamá estaba dormida. Ay, hija, ya estoy muy cansada, quiero quedarme aquí. Y a ver, la muchacha que nos ayudaba a cuidar, a ver, no, ay, doña, ¿ya le traigo desayuno? No, déjame un ratito, todavía me voy a quedar. Y al ratito otra vez. Y no, y al ratito llegas llorando, oiga su mamá. No, pues ya, todo el mundo se imaginó lo que había pasado. Se dio ese lujo a esta señora. Sí, pero ella quiso. Y yo iba a una comida y dije, yo no quiero estar con ustedes, porque es una comida estamos preparando los 50 años. Y desde ese entonces, hace un año exactamente, estábamos preparando esos 50 años y yo tenía una comida con mi generación. Entonces yo no quería estar con mis hermanos porque era de los organizadores, pero ya estaba todo empujado. Entonces pues yo tuve que regresarme y ya no fui a la comida. Así es la vida. Así es ¿Cuál la es el nombre de tu mamá? Se llama María Ana y ella no le gustaba Mariana. No, Ana María. Ana María. Y no le gustaba Ana María, ella le gustaba a María Ana. Oye, tu mamá con 11 chiquillos bien controlados, pero ¿a poco no hacían vacancias? ¿A poco no se iban a la laguna? Claro. ¿No, claro. ¿no se daban sus chances de ir a la laguna? Fíjate que sí, nosotros muchísimas veces fuimos a la laguna justamente cuando el papá iba a Guadalajara a comprar los materiales. Se Porque mi papá, escapaban. nos escapábamos y mi mamá se hacía de la sorda y de la ciega, porque el papá era el estricto dice yo con el cuero aquí me los ajusticio y nos tenía bien controlado. La mamá estricta, el papá doble. ¿Y se metían con calzones o sin calzones? No, si nos metíamos con calzones nos descubríamos, era estar encuerados. Y ¡ay! Las vagancias de esos estar encuerados, que nosotros no sabíamos que era una vagancia. Jugábamos a hacer bulitos. ¿Cómo eran? Los bulitos, pues estabas encuerado, enseñar las pompis, Ajá. sacar las puras pompis, nada más a ver quién aguantaba más. Y había un señor que nos veía y se iba y cortaba unas varas largas y nos perseguía a cuerazos porque pinches muchachos bajos. No, sí. Pero vagancias, la verdad, inocentes, que no sabíamos que eran vagancias. Los juegos, platícame de un juego que sea diferente, un juego de los que ya no juegan estas nuevas generaciones. Pues un juego de los que cuando lo platico se quedan extrañados sería el capayol. ¿Qué es eso? Fíjate que el capayol es un cojinete que se hace con las hojas del tronco de los vástagos. Esas secas las humedecíamos y hacíamos esa almohadilla, cortábamos todos los excedentes, las amarramos con las mismas tiritas del vástago, las amarramos y le cortábamos y ahí encajábamos plumas y entonces le golpeamos con la mano para estarlo pasando de un lado a otro y así ese era nuestro juego. ¿Cómo se llamaba? Capayol. Capayol. Capayol, sí. Oye, ¿tu papá llegó a tener alguna tierra? ¿Se iba al campo a trabajar? No, mi papá no tuvo acceso a tierras. ¿Pero llegó a sembrar algo? Sí, mi mamá nos mandaba a que fuéramos a sembrar, pero mi papá fue criado con un tío que tenía muchas tierras. Ajá. Y el tío lo tuvo bien estricto para que aprendiera todos los trabajos.
Entonces mi papá no le gustó ese trabajo, dijo yo mejor músico y mis hijos van a ser músicos. Entonces por eso se inclinó a que fuéramos músicos. Pero mi padre fue estricto y nos enseñó a hacer ladrillo, a hacer teja, a hacer una huerta de jitomates, a plantar cacahuate, hicimos un desmonte. Aquí en Chapala, aquí, sí, perdón, aquí en Ajijic. Aquí en Ajijic, cacahuate. No, y se daba, pero en grande, ¿eh? Ah, caray. Sí, de esos cacahuatotes como de unos 6 granitos. Híjole. Enorme, no, sí, muy bueno. Es que en la arena nomás lo sacas, lo jalas y ya viene la raíz llena de los tubérculos de cacahuate. ¿Quién iba a pensar? ¿Cómo ves? Siempre que hablamos de esta región decimos mangos verdes, melones y sandías y cacahuates. Cacahuates, sí. Cacahuates. De niños, no tenían alguna manera de sacar algún centavito extra, de ponerse a trabajar vendiendo algo. Sí, fíjate que había mi tío Reginaldo, hermano de mi mamá, era el del correo. Entonces nos pasaba la chamba de repartir las cartas y las mujeres que recibían la carta del novio, del amigo, pues nos gratificaban por llevarles la carta a su casa y con un 20, con 5 centavos o algo así. Y no, pues estábamos nosotros emocionados por recibir esos centavitos. Vivir frente a la plaza, ¿cómo eran las serenatas? Las serenatas, había sus temporadas. Los domingos era poquita gente, pero cuando era la temporada de las fiestas, que es un pueblo fiestero, casi cada domingo era fiesta, sí. Entonces, pero las fiestas era de que venía una señora con unos ramos grandes de flores para estarlas vendiendo, pero nosotros ¿cómo íbamos a comprar una flor? Pues no teníamos, pero si algunas flor la desechaba la señora, nosotros las juntábamos y ahí íbamos a regalar la flor a las presuntas novias. Eso me recordó cuando yo era niño, yo juntaba el confeti Ah, y sí. lo reciclaba. Y vamos a cerrar esta cápsula. A ver, La tradición de la música, la tradición de ustedes como gran familia que se han dado a conocer por todas partes. ¿Cómo nace? fíjate que está muy interesante que el papá, aferrado a que fuéramos músicos, y le decía a la gente, le decían las gentes, Jesús, no seas tan estricto con tus hijos. ¿Qué? ¡Ja! Los dejo y se me suben a la cabeza y al rato cuando me los bajo. No. Esto es así debe de ser. Y la música entra con sangre. Y ya les enseñaba a la chicotita con la que nos controlaba. Entonces, nosotros teníamos que dar una lección por día de solfeo. En ese entonces el solfeo se llamaba solfeo de los solfeos. Y el abuelito llegaba y se compadecía y nos enseñaba, porque mi abuelito era músico. También tengo una anécdota muy interesante del abuelito, ¿eh? El abuelito era músico y él se ponía a un lado para irnos entonando y que no nos saliéramos del tono. Y a veces el papá nos equivocamos en alguna nota porque estábamos cansados, porque estábamos enfadados, y con la varita nos hacía que rápido nos pusiéramos las pilas. Increíble, y ahora es su forma de vida de la mayoría. De la mayoría. Para cerrar la cápsula, esta matriarca dio a luz 11 terribles criaturas. Esas criaturas se han multiplicado. ¿Cuántos son hoy en día? Somos 80 y no me acuerdo, pero más de 80. Más de 80, sí. Más de 80 y lo que viene. Pero ya los que vienen, las nuevas producciones, ya no tengo el registro. Sí. Pues amigos, esta es La Voz de la Ribera, con nuestros personajes que dan vida a un pueblo, o mejor dicho, que han hecho un pueblo. Gracias, amigo, nuevamente. Muchas gracias, Rogelio, qué amable. Oye, fíjate, Rogelio, que yo quisiera darle las gracias a todo el pueblo de Ajijic por escuchar y ser devotos a tu programa. Caray. La verdad que sí, porque enriquecemos nuestra cultura. Sí, lo bonito es de que todo mundo tenemos algo que contar. ¿Verdad? Es verdad. Aquí está tu testimonio y vamos por otros. Saludos a todos los amigos de La Voz de la Ribera. Gracias.